para, para repasar el capítulo 19 que decíamos nuestra parte en el libro El Dragón que todos llevamos dentro, cómo vencerlo. Ahora vamos a ver sobre la tercera parte que dice analizar nuestra forma pecaminosa de pensar. Y como dicen ustedes, a veces uno humanamente se pone a estudiar algo, especialmente la Biblia, y no lo entiende. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Así que vamos a orar para repasar nuestro tema. Querido Padre, te damos gracias en esta noche por estar aquí reunidos con nuestros hermanos, nuestras hermanas para el estudio de este tema y te pedimos que con tu Espíritu Santo tú nos des el entendimiento, la sabiduría de poder captarlo, analizarlo, enseñarlo y que al culminar seamos nutridos de tu palabra. Que no seamos nosotros los que nos esforzamos por entenderlo, sino que sea tu Espíritu Santo el que nos ayuda a hacer ese aprendimiento. Te rogamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Ustedes escuchan de vez en cuando radioprogramas? Yo no. Ya. Yo tampoco, ella no Bueno, escucho. Yo veo YouTube, hay algún noticiero cortito nada más y ya. bueno, yo todos los días escucho radioprogramas y me gusta escuchar un día como hoy, así breve de unos segundos nada más. Y cuando hablan de un día como hoy, nos dicen, un día como hoy nació Mari Laura, hizo esto otro, un día como hoy nació tal personaje. Nos hablan de personajes mundiales. Y justo el día de hoy, domingo, nos habla también, un día como hoy, dice que nació Tomás Alva Edison y fue quien fue el inventor más prolífico en la historia de los Estados Unidos. Y justamente en la introducción del tema de hoy también nos habla de Tomás Alva Edison. Y nosotros sabemos por estudios y por cultura general que gracias a estos locos, digo yo, gracias a los locos científicos, los personajes que nosotros tenemos tremendas comodidades en la vida. Por ejemplo, ahorita todos estamos usando la electricidad transformada en luz. ¿Y quién inventó el primer foco eléctrico, la bombilla eléctrica? Dice fue Tomás Alva Edison. Gracias a Tomás Alva Edison también se creó y se inventó el primer fonógrafo y también los proyectores de películas. Miren como nosotros ahora podemos ver en la televisión, en el cine, aquí en la computadora, y las películas, los temas, todo movibles. Pero imagínense, antes que exista toda esta tecnología no era así. Entonces, gracias a esas personas que inventaron una serie de cosas, nosotros tenemos tanta comodidad en nuestra vida. Y bueno, volviendo a Tomás Alva Edison, dicen que en 1876 Edison tenía menos de 30 años, pero ya estableció un laboratorio de investigación en Menlo Park, donde en New Jersey, Estados Unidos. Y junto con él, también así como hay personas que comparten nuestros conocimientos, también hubo 20 personas se le unieron, dice, a ese trabajo de investigación y trabajaron arduamente. Luego, 11 años más tarde, se mudaron o se mudó allí nada más en Nueva Jersey, pero a otro lugar, en West Orange, y allí es donde Tomás Alva Edison construyó uno de los laboratorios más grandes de ese tiempo, puesto que fue 10 veces más que el primero, el edificio de West Orange, y que allí dio trabajo a muchas personas. Y a su alrededor, así como en las universidades, genera trabajo a los que viven cerca. También alrededor de este laboratorio se formaron muchos
muchas tiendas, muchas fábricas que daban empleo a unos 5.000 obreros. Pero, ¿qué podemos destacar de Tomás Alva Edison? Pues nos dice que era un estudiante incansable. Esa palabrita me gusta. Era un estudiante incansable. Dice que a la tierna edad de 10 años ya leía libros científicos. Un niño de 10 años no hace eso porque no lo entiende, no le gusta. Que sin embargo, para Edison ya él leía libros científicos. Y de joven devoraba toda revista, todo libro o escrito que le caía a la mano y que sobre todo que esté relacionado con electricidad. Nos dice que en cierta oportunidad llegó a sus manos el libro Investigaciones Experimentales en Electricidad de Michael Faraday y él de una sola sentada lo leyó todo el libro. Pero no solamente lo leyó, no solamente lo analizó, sino que todo lo que decía el libro, todas las experiencias de de Faraday, los llevó a comprobar en su laboratorio. Entonces, esta actitud que demuestra Tomás Alva Edison, dice, esa actitud es la que nosotros necesitamos desarrollar respecto al desarrollo de nuestro carácter. Si así estudiáramos la Biblia, si así estudiáramos aquellos conocimientos cristianos que nos van a ayudar a modelar nuestro carácter, ¿cuánto podríamos descubrir de las bendiciones de Dios? Dice Edison amaba el conocimiento científico y por eso los grandes resultados que hasta ahora nos sirven. Pero nosotros necesitamos atesorar el conocimiento espiritual, así como Edison lo científico. Y aquí a Edison lo comparan como a una esponja. ¿Qué hace una esponja? Una esponja seca, lo metemos al agua y absorbe toda el agua que pueda. Edison era como una esponja, porque todos los conocimientos que leía o investigaba los asimilaba. Aparte, dice Edison, gastó mucha cantidad de dinero para la investigación científica, porque no solamente leía sus libros, sino que también tuvo que invertir para formar un laboratorio y allí llevar a la experiencia ese estudio. Nosotros, como cristianos, como adventistas del séptimo día, ¿cuánto tiempo dedicamos a la investigación espiritual? Si nos contestamos esa pregunta, personalmente podría decir justamente ese vacío es lo que no nos permite conocer bien a fondo la palabra de Dios, porque no demostramos todo ese interés, así como lo hacía Edison en lo científico. Y cuando vamos a la Biblia, hay muchos versículos que nos mencionan sobre cómo encontrar el conocimiento, cómo encontrar la sabiduría, cómo investigar. Pero también hay un refrán, un pensamiento humano que aquí lo menciona el autor. ¿Y qué dice? A Dios rogando y con el mazo dando. Todos conocemos ese refrán. Y eso contiene mucha verdad, porque no solamente vamos a estar pidiendo, Diosito, ayúdame a desarrollar mi prueba, ayúdame en mi trabajo, ayúdame a hacer bien las cosas, ayúdame a ser puntual. Eso está bien, rogar a Dios, pero también hacer nuestra parte. Entonces, eso quiere decir a Dios rogando y con el mazo dando, orando a Dios, pero trabajando también las manos haciendo. Y eso contiene mucha verdad. Entonces, después que le hemos pedido a Dios que nos revele nuestros defectos de carácter y cómo cambiarlos,
entonces es necesario que busquemos la información correspondiente a través de la lectura. Y si nos vamos a Proverbios 2, el capítulo 2, los versículos 3 al 5, hay también un lindo consejo que nos menciona el sabio Salomón. Dice, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, si la buscas como a un tesoro escondido, entonces, ¿qué pasará? Comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, se dan cuenta, no solamente es leer mi lección, leer la Biblia por cumplir, por compromiso, porque soy adventista y todos los días debo estudiar la palabra. No solamente eso, sino dice buscarlo como a la plata, como a un tesoro escondido. Entonces, vamos a encontrar el conocimiento de Dios. Y comparando ello, las personas que llegan a ser ricas, no, ellos no viven de brazos cruzados. Son personas muy ocupadas, están investigando sobre economía, investigando sobre inversiones, investigando sobre cómo generar riqueza. Y producto de ello, entonces se ve cómo progresan ellos y saben cómo ganar. Por ejemplo, también algunas personas, nos dice aquí la lectura, que negocian en la bolsa de valores. Ellos no dedican 1 hora, 2 horas a ese trabajo, sino dice hasta 15 horas diarias están investigando sobre ello. Entonces, ¿nos podemos extrañar que tengan éxito estas personas? Pues no, porque si trabajan 15 horas diarias, pues los resultados se ven allí. Bueno, aunque menciona también que algunos ya exageran y se vuelven adictos, pero generalmente el trabajo, la dedicación, la perseverancia es la característica de las personas que progresan en los diferentes aspectos de la vida. Salomón también dijo en otra oportunidad, si buscamos la sabiduría espiritual de la misma manera como los ricos buscan el progreso económico, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Y pues lo vamos a obtener. Así que este principio debe ser nuestro lema diario, ¿no? Problema para sobresalir en la vida espiritual. Entonces, el conocimiento de los asuntos espirituales nos dice lo obtienen quienes lo buscan. Y cuando nosotros le pedimos a Dios que nos otorgue clara percepción de su forma, de nuestra forma pecaminosa de pensar, entonces nos estamos dedicando a la búsqueda espiritual. Y cuando hacemos ello, no nos quedamos solamente nosotros encerrados a esa investigación, sino también dice, procuramos obtener una visión más clara a través de la conversación, de la interacción con otras personas. Y preguntamos a otras personas que saben más, y preguntamos, analizamos y llegamos a la verdad. Entonces, cuando hacemos ello, buscamos en libros, buscamos en la Biblia, analizamos, escudriñamos, estamos haciendo una investigación espiritual. Y a eso es lo que debemos apuntar. Este capítulo, el capítulo 19, el autor, el pastor Marvin Moore, nos dice que encontramos 3 puntos o mediante 3 procedimientos podemos realizar una investigación espiritual que nos va a ayudar mucho en nuestra vida cristiana. ¿Y dónde debemos acudir? Dice él. Dice, son 3 cosas o 3 aspectos. Primero nos menciona que el libro de los libros, que es la Biblia, es el primer lugar donde vamos a encontrar el conocimiento. Luego nos dice que debemos leer libros, escuchar o también analizar en cassettes, seminarios de recuperación. Allí vamos a encontrar también muchos conocimientos. Y por último, debemos ir
a analizar todo lo que acontece en nuestra vida diaria. En esos tres aspectos vamos a realizar una verdadera investigación espiritual. Entonces, ¿por qué la Biblia? La Biblia en primer lugar. Todos sabemos que la Biblia es uno de los libros más leídos en el mundo. Y desde el momento en que se inventó la imprenta, también fue el libro más vendido en el mundo. Y hasta la fecha es el libro que mayormente en todos los hogares está. ¿Y por qué? Porque la Biblia no es un libro común y corriente, no lo escribieron los autores en su propia inspiración, sino que ellos lo escribieron por inspiración divina. Y si el autor es divino, es Dios, el autor es sabio, y en todo lo que está escrito en la Biblia no hay equivocación, no hay error. Los libros humanos, a pesar que pueden haber personas muy duchas, los científicos, sin embargo también tienen errores. Hay errores y también hablamos de verdades mentirosas en la ciencia, que en tiempo se dicen ser verdaderos, pero con el tiempo se demuestra que no. Entonces la Biblia no es así como esos libros. Entonces, el lugar obvio para comenzar en nuestro análisis espiritual es la Biblia. ¿Y qué dice el autor de Hebreos en el capítulo 4:12 respecto de la Biblia? Miren, ¿qué es lo que dice? Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, allí, pues si analizamos ese versículo, pues no hay lugar en la persona, ya sea en su psiquis, en su físico, o en su mente, que la Biblia no pueda penetrar. Es muy poderosa en ese sentido. Y este es precisamente lo que usted y yo necesitamos. No buscamos solamente entender nuestra conducta errada, ¿no? Lo más relevante, dice, es el discernimiento relacionado con nuestras actitudes, con nuestros motivos y deseos erróneos. Entonces, y para eso la Biblia es, por lo tanto, una valiosa herramienta de investigación para los cristianos. Por eso que la Biblia debe ser nuestra fiel compañera en todo momento y lugar. Pablo también en otra oportunidad cuando le aconseja a Timoteo y a través de Timoteo también a nosotros, ¿qué dice? Dice que toda la escritura es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, nos sirve para instruir en justicia. Entonces, nuevamente la Biblia nos ofrece exactamente lo que necesitamos. ¿Qué nos va a decir? Nos va a señalar nuestros defectos de carácter, nos va a corregir nuestros errores y nos va a guiar por el camino en que debemos andar. Entonces, qué importante es escudriñar la Biblia. Ahora, ¿cómo podemos encontrar esa alegría, ese entendimiento para entender la Biblia? Porque vuelvo a repetir, no siempre cuando cogemos la Biblia a veces encontramos ese deseo, ese gusto, esa alegría, de repente esa adicción, digamos, al estudio de la Biblia. No siempre sucede. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Y dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, para eso tenemos que tratar de hacer nuestra parte y buscar a Dios a través del estudio de la Biblia. Y como dice aquí el consejo del pastor nos dice que él en su experiencia dice que la investigación devocional es muy fructífera cuando nosotros nos detenemos o designamos un tiempo específico para estudiar la Biblia.
Y de preferencia, dice él, el momento más adecuado, dice, es en la madrugada. Menciona, dice, algunos pueden decir en la noche, pero a veces tiene sus desventajas. Y dice, debemos realizar nuestra investigación devocional en un lugar tranquilo, donde nadie nos distraiga, donde no haya molestias, entonces donde podamos concentrarnos. Y a una hora, cuando usted sabe que no será interrumpido. Por eso dice, ¿y cuánto tiempo nos recomienda él? Dice, el estudiar la Biblia cada día. Él dice unos 15 minutos es suficiente. Pero si fuera una media hora o una hora, dice, es mucho mejor. Y él dice que una de las mejores horas para estudiar, dice, la madrugada, es la hora más ideal. ¿Y por qué no en la noche? Pues dice él, en la noche a menudo nos encontramos a veces agitados, intentando terminar un montón de cosas del día. Y cuando finalmente nos damos cuenta que hemos terminado, ya es tarde y hay que ir a descansar. El cuerpo está cansado y Y el el cuerpo está... rendimiento baja en la noche. a- Así es, ¿no? Y eso Baja. lo hemos comprobado como estudiantes y cuando queremos hacer otros estudios en la actualidad, ¿no? Sí, sí, incluso en los estudios actuales de cómo adquirimos conocimiento, eh, por ejemplo, ¿no? Nos dice el concepto de tener alumnos en un aula escuchando activamente al profesor, es un concepto antiguo en educación. ¿Por Así qué? es. Porque el cerebro retiene solo 17 minutos. Dice de 1 a 17 minutos, más o menos, y eso que llegan las mujeres, dice, porque el hombre tiene menos atención, algo así. Mm, Entonces, 17 minutos y ya, te distrajiste en algo. Miraste el celular, viste para otro lado, tu cabeza se fue a otro pensamiento. Entonces, siempre va a haber ahí un corte en el cerebro de que los primeros 20 minutos aproximadamente el cerebro los procesa bien y lo que sigue es muy probable que lo olvide más rápidamente. Entonces, desde ahí nace la técnica del pomodoro, que es que tú estudies 20 minutos, hagas un descanso de unos 5 minutos, te vayas al baño, vayas a tomar agua, como un break pequeñito, y vuelvas a estudiar, y vuelvas a hacer lo que estabas haciendo. ¿Por qué? Porque así lo vas a captar más. No, ahí está Elías, ¿no? Acá estoy más así de es. 20 minutos, dice. Sí, sí, es cierto, ¿no? Por ejemplo, nuestras reuniones duran 1 hora, hora y cuarto, hora y media, ¿no? Dependiendo, ¿no? Porque a veces nos ponemos intensos en nuestros debates. Pero a eso voy, pues, ¿no? Exactamente. Cuando, por ejemplo, estamos en la iglesia, ustedes se dan cuenta, en la escuela sabática, bastante atención, porque tú estás ahí dialogando en la escuela sabática, estás ahí con tu grupo, todo eso. Para el culto divino se escucha hay un intermedio ahí que es de relleno, a veces musical, pero la gente ya está distraída. ¿Por qué? No es necesariamente porque el diablo se metió, no es necesariamente porque es algo físico que tenemos, o sea, no podemos estar mucho tiempo en un solo lugar sentados escuchando algo igual. El cerebro se aburre, sí, se aburre. Entonces tendría que estar la persona participando. ¿No? Y es por eso que de ahí nace, pues, ¿no? Que deberíamos tener estudios cortos de 20 minutos, haciendo un break, 20 minutos, break, 20 minutos, algo así, ¿no? Y Así así la es. mente no se aburre y tú lo entiendes mejor. Pero a veces, no sé, ¿no? Los estudiantes nos ha pasado que nosotros nos atrasamos y después queremos leer, no sé, el libro que tocaba para el examen, no se lo lees todo en una noche y no se aprende. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Hermana Isabel, hermana Carmela. ¿Alguna vez han leído algo tan rápido como para aprenderlo para dar un examen o algo, ¿no? Y si tú lo lees ahí rapidísimo, te puedes tirar 5 horas leyéndolo. De eso que leíste, estadísticamente dice que solamente vas a recordar los primeros 20 minutos de tu estudio y los últimos 20. Y lo de en medio no te sirvió de nada si no hiciste pausas. O sea, se perdió en la infinidad de tu cerebro se perdió. Y sí me he podido dar cuenta, ¿no? De eso, de que el resto de conocimiento que tenemos se pierde.
y es más por la repetición, es que se afirma. O sea, yo estudio algo hoy y mañana lo vuelvo a recordar y y si lo sigo poniendo en práctica, se va quedando ahí. Pero si yo estudio algo hoy y lo repaso en una semana, ya olvidé. Dice que prácticamente el 100% ya lo olvidé, ¿no? Entonces, también es bueno, ¿no? Dormir bien, dice Elías. Mientras dormimos, dice, ¿no? Basándonos en eso, podríamos replantear muchas cosas, ¿no? Yo creo, ¿no? De repente en la iglesia hacer quizás breaks o quizás no cosas muy largas, no lo sé, ¿no? Para que el aprendizaje sea mejor. Ahora lo que yo he visto y que siempre a veces digo es de que estamos muy acostumbrados al aprendizaje antiguo, ¿no? En que uno solo habla y los demás escuchan. Y la gente se ha acostumbrado ya a no preguntar, la gente se ha acostumbrado simplemente a recibir la información, no se ha acostumbrado a hacer algo por sí mismo, ¿no? Y yo me incluyo, ¿no? Para poder tener esa dinámica de conversar con alguien sobre un tema, tienes que tener esa curiosidad. Y a nosotros como que en la escuela, en la primaria, en la secundaria, nos pusieron un formato de educación que es tú calladito, tú no dices nada, tú como que mataron toda nuestra imaginación, ¿no? Algo así, mataron todo lo que realmente éramos, ¿no? Porque los niños son bastante curiosos, los niños hacen preguntas increíbles, ¿no? Entonces, y mataron todo eso, ¿no? Es mala educación, interrumpir al profesor o cosas así, ¿no? Y ya, pues ya llegamos adultos, ya robotizados, pues, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Bueno, ahí el autor habla bastante sobre la Biblia, cómo es que tenemos que hacer un estudio, es lo que está hablando el hermano Isaías, un estudio devocional y hace una diferencia con el estudio doctrinal. No sé cuántos de ustedes entienden la diferencia entre devocional y doctrinal. A ver, hermano Isaías, usted que lo ha leído, a ver qué diferencia encuentra en eso, en un estudio devocional y otro que sea doctrinal. La hermana Elena, por ejemplo, menciona que los primeros cristianos, los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ellos eran campeones en el conocimiento doctrinal. Ellos podían hablar de profecía, interpretaban bien la Biblia, sabían ello, pero dice, sin embargo, la mayoría de ellos, dice, eran como un desierto en el otro aspecto, en lo que es mayormente espiritual. Entonces, ¿será que eso Eran, también está sucediendo con nosotros? dice, eran áridos como las colinas de Gilboa. Así es. A ver, Áridos, secos, no, no, en ese sentido. ¿Cuál a es ver, el? empecemos el debate. Hermana Ajá. Carmela, hermana Isabel, Elías, ¿alguna vez han sentido una predicación o ustedes mismos han sentido áridos? ¿Han hablado de algún tema y han dicho, la verdad es que no siento nada en este tema? ¿Les ha pasado? A ver, les pongo un ejemplo para que se animen. Por ejemplo, yo me siento bastante árida al leer, no sé, las genealogías. Pongámosle, ¿no? En la Biblia, léanse Mateo 1 o las genealogías que están ahí en Crónicas, en Reyes. No siento nada, pero bueno, si fuera académica y quizás me enseñaran un poco mejor a distinguir eso, quizás me emocionaría un poco, ¿no? También leyendo los rituales del santuario, como todo es sobre sangre, sobre sacrificios, más bien me duele ver que tantos animales mueren, pero tampoco no llega a emocionarme mucho el tema, pues, ¿no? Pero paso, por ejemplo, los evangelios de Jesús a las palabras y me emociona mucho, pues, ¿no? Wow, qué lindo, ¿no? Entonces, a ver, coméntenme, ¿no? A veces yo también he escuchado predicaciones que a veces digo, no logro conectar con lo que dice el predicador, pues, ¿no? A ver, hermana Carmela, creo que quería hablar. Sí, hermanita María Laura, también me pasa lo mismo, ¿no? Cuando veo nombres, como que me aburro. Me aburro, la verdad yo salto a veces. Lo que más me Mm, motiva son las exhortaciones, lo que Jesús dice, también aprendo de lo que el pueblo, cómo se comportaba, ¿no? Nos dejan enseñanzas a nosotros, ¿no? Que
muchas de las veces. Pues el pueblo desobedecía al igual que nosotros, pero siempre el pueblo clamaba y Dios siempre estaba ahí. Eso me emociona, que a pesar de que el pueblo era rebelde al igual que nosotros, Dios siempre estaba allí, hermano. Clamaba el pueblo y Dios siempre estaba allí. Ajá. A eso es a lo que voy, pues, ¿no? La hermana lee la historia y saca algo para ella, ¿no? Dice, Dios estaba ahí a pesar de todo. Entonces Dios va a estar, lo traslada a ella misma, ¿no? Dios va a estar para mí también, ¿no? Cuando yo cometa errores va a estar ahí, ¿no? Eso es lo bonito de estudiar, ¿no? De repasar. Eso es lo que dice el autor, que es algo devocional, ¿no? Tú trasladas lo que pasa, reflexionas en tu vida, ¿no? Y por eso es que él dice que debe ser un estudio corto, ¿no? Lo cortito, ¿no? Ahora, el estudio doctrinal es un poco más largo, dice él, ¿no? Un poco más técnico. Si quieres agenciarte de libros de eruditos que han estudiado la Biblia, que quizás analizan la palabra en el idioma original, te dan múltiples significados, múltiples interpretaciones. De repente tienes a un amigo teólogo que haya estudiado eso y te dice, oye, esto pudo haberse traducido de esta forma, pudo haberse traducido de esta otra forma, ¿no? Eso ya sería un estudio técnico, ¿no? Más académico, más doctrinal, ¿no? Para entender, ¿no? De repente te agarras el libro de las 28 creencias de la iglesia y te pones a leer, te emocionas encontrando las referencias sobre el sábado, sobre el estado de los muertos, sobre la segunda venida, ¿no? Eso sería algo doctrinal. Entonces lo que decía él es que los pioneros, dicen, eran muy buenos, ¿no? Resumiendo la doctrina del sábado, el santuario, todo eso, ¿no? Pero a la hora de trasladarlos a su vida, de ser humildes, de ser sensibles, no sé, quizás al transmitir el mensaje, fallaban mucho, por eso le dice son áridos. O sea, no, ustedes son demasiado académicos, se quedan ahí y no trasladan el mensaje para que llegue a la gente, ¿no? Algo que Jesús sí llega a hacer. Ustedes llegan a escuchar las palabras de Jesús y son muy sencillas, ¿no? Algunas cositas hay ahí que son proféticas, que quizás no se entienden a primera vez que lo leemos, pero la mayoría de cosas que Jesús dice se entiende, el público general lo entiende, ¿no? Entonces tendríamos que aprender de él al momento de expresarlo, ¿no? Entonces, yo creo que hay un mensaje que deja el autor, es de que no seamos tan áridos, pues, ¿no? Tan fríos, que encontremos nosotros la emoción en ese tema que estamos estudiando y que luego la traslademos a las personas a las que las vamos a enseñar, pues, ¿no? Hermano Isaías, no sé qué opina usted. Claro, por eso dice, del dicho al hecho hay mucho trecho y alguien puede, por decir, como dicen, que conoce, predica, habla bien todo, pero no lo vive todo lo que enseña. Entonces, lamentablemente, pues es un desierto árido que no produce. Y por eso ¿qué necesitamos entonces para no ser desiertos? En ese caso, no solamente tener los conocimientos, sino practicarlos y vivirlos. Ujú. Necesitamos que el Espíritu Santo pues que more en cada uno de nosotros de verdad, de tal manera que nuestro sentimiento carnal, nuestro conocimiento mundano no sea ya de producto de nosotros, sino producto de Dios. Y, y agrega ahí también el autor donde menciona de que no consiste solamente en leer, investigar, sino también nos da la metodología. ¿Qué hacía? Dice él, toma notas en escritos de lo que lee. Luego lo vuelve a repasar, lo vuelve a analizar para de esa manera comprenderlo. Y eso sucede también con nosotros. Tenemos que detenidamente analizar cada lectura, subrayar las frases más interesantes, masticarlo bien de tal manera que podamos llegar a entenderlo, porque alguien desde un principio no es fácil. Y sobre todo cuando dicen ustedes, por ejemplo, si leemos Apocalipsis, todo simbologías, profecías, no es fácil de entenderlo, entonces Se se puede necesita volver árido bastante. también hablar pero de profecías, ¿no? Claro, puede saber las fechas exactas, terminologías, pero no está convencido de él, porque no, el Espíritu de Dios no mueve los corazones, ¿no? Entonces, cuando verdaderamente el Espíritu Santo sea el que actúa a través de nosotros, ahí es donde podremos convertirnos en zonas productivas, ¿no? Ya no desiertos. A no ser desiertos, entonces. Elías está que levanta la mano para que... ¿Quieres participar, Escuchamos, Elías? hermano Elías. Ah, ya.
Es breve. Cuando se hablaba y conversaron acerca del estudio, ¿no? Devocional, un poco más avanzado, se me vino a la mente estas ideas, ¿no? Por ejemplo, dice que Marta dice que mientras Jesús le enseñaba a María, Marta dice que más le atrajo lo laboral, ¿no? Y Jesús pues al final le dice, bueno, está bien, pero María ha elegido la mejor parte, le dijo, ¿no? Bueno, me vino solamente, ¿no? Entre el quehacer Claro. y el estudio. No estoy diciendo que una cosa, que cada cosa obviamente tiene su tiempo, pero esa cosa me vino a la mente. Segundo, la hermana Elena dice que muchos de sus visiones y de sus sueños que tuvo, las revelaciones, dice que las presentaba. Y las personas que lo escuchaban, los que estaban estudiando la Biblia, les aclaraba todo el panorama, porque hay puntos que ellos no entendían. Pero ella misma dice que muchas veces no lo entendió, hasta mucho tiempo después. Ella dice que solo tenía la visión de la profecía o de algún punto que llegaban en el estudio, pero ella no lo entendía. Y es el segundo punto interesante. Tercero, la Biblia también habla mucho acerca de cuando uno predica, si es guiado o no por el Espíritu Santo. Pero también habla lo mismo del oyente, si es guiado o no por el Espíritu Santo. O sea, hay muchos, ¿no? Otra más, mira. Dice que cuando estudiamos, la hermana Elena comenta, ¿no? Dice que estudiarlo la Biblia y diseccionar el estudio eh, humanamente, dice que es peligroso, puede llegar a un punto donde no se aprovecha. Eso también da para otro, ¿no? Pero lo quería mencionar. Algo más. La Biblia nos menciona también cómo eran los bereanos, ¿no? Dice que ellos recibían conocimiento y se daban al tiempo de estudiar, de analizar, ver si las cosas eran conforme habían escuchado, ¿no? Y esto implica apuntar, qué sé yo, ¿no? Para después ir a comparar. Y termino con esto. El Señor Jesús a sus discípulos en Juan 16:12, voy a usar la versión Dios hablado y les dijo, tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Hay situaciones donde Jesús quería más enseñar y dar, ¿no? Pero dice que ellos no estaban a la altura, ¿no? Pablo en algún momento dijo, deberían ser adultos espirituales y estar en otro nivel en cuanto a práctica y en cuanto a conocimiento de doctrina, pero dice, no, todavía necesitan leche, están niños. Solo eso quería aportar. Exactamente, gracias, hermano Elías. Entonces, como vemos, la conclusión de que uno de los lugares prioritarios donde encontrar la verdad es la Biblia. Pero continuamos también, que aquí decimos de otra manera, también dice leyendo, investigando, analizando libros, casetes y seminarios de recuperación. Pues para en nuestra vida universitaria, en la vida de estudiantes, también los maestros nos enseñaron de que para señalar que tal o cual afirmación, ley o término de una ciencia es verdadero, que es lo más aceptable, nos decían debemos leer por lo menos hasta 5 autores diferentes al respecto del mismo tema, de tal manera que si es un número impar de leídos, entonces lo que dice la mayoría nos inclinábamos a decir eso es lo más aceptable. Y cuando nosotros también tratamos de predicar y nos objetan con determinadas doctrinas o determinadas formas de interpretar la Biblia de otros hermanos, otras congregaciones, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conocer bastante sobre la doctrina para poder también aclarar las cosas, ¿no? Por ejemplo, alguien pregunta y dice, ¿cuál es la religión verdadera o cuál es la iglesia verdadera? Nosotros, ¿cómo contestamos? ¿Es la iglesia adventista del séptimo día, le decimos? ¿O cómo le contestamos con autoridad en ese sentido? Yo recuerdo que una vez me preguntó un señor y me dijo, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y yo simplemente le dije de que la iglesia verdadera
lo va a encontrar si es que estudia detalladamente la Biblia. Ahí va a encontrar la iglesia verdadera, no lo que le diga la tal persona, no lo que le diga la otra persona. Porque la Biblia es la única que nos va a llevar a la verdad y uno mismo va a sacar la conclusión cuál es la iglesia verdadera. Pero eso sí, no significa que no debemos leer otros libros. Aquí nos dice, por ejemplo, nosotros para entender la Biblia todos los días leemos nuestra guía de estudio, que es la lección. Tenemos los libros de espíritu de profecía. También tenemos una gran cantidad de material impreso y también a través de cassettes que nos brinda la iglesia, y ahora podemos en las redes encontrar gran cantidad de material, seminarios sobre el estudio de la palabra de Dios. Pero aquí también nos habla de seminarios de recuperación. ¿Y cuáles son esos seminarios de recuperación? Nos han mencionado ahí, nos menciona el autor sobre cómo los alcohólicos anónimos también utilizan ciertos métodos, ciertos procedimientos para la recuperación de los que están en tratamiento. A eso le llaman seminarios de recuperación. Y la mayoría de ellos y se coincide y se basan en los escritos sabios que están en la Biblia. Entonces, nosotros también para saber quién se equivoca y quién no se equivoca, tenemos que leer su literatura. A veces decimos, no debemos leer libros seculares. Aquí nos habla de libros seculares. También hay en el mercado secular, hay en el mercado cristiano en general, materiales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero sí he escuchado decir que debemos evitar en lo posible el mercado secular. ¿Qué decimos ante él? ¿Cómo podemos rebatir y decir, tú no estás en la verdad si no sabemos cuál es su doctrina, cuál es lo que enseña, cuál es su teoría, qué dicen en sus libros, ¿no? Entonces tenemos que comparar entre libros de, de la Biblia y también los libros seculares, ¿no? Para estar empapados de ellos y poder rebatir también con la verdad. Exacto, ¿no? Existe una invitación que hace el autor a no censurar, dice, ¿no? No censurar el material que no es producido por la iglesia. Y él lo dice de una manera muy directa, ¿no? Dice, o sea, no somos superiores a nadie, pues, ¿no? O sea, no voy a Entonces, solamente leer un material que viene con el sello que diga Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿no? Entonces pecaríamos de orgullosos al decir, oye, nosotros tenemos todo el conocimiento. ¿Por qué? Porque existe ciencia, existe muchas áreas, como usted dijo al inicio, ¿no? O sea, la ciencia no siempre va a estar de acorde con la fe, pero existen estudios que se hacen, ¿no? Que tienen su respaldo, ¿no? Entonces podríamos aprender muchísimo de ellos, ¿no? Él nos habla que él ha encontrado coincidencias, ¿no? Estudiando sus libros sobre adicciones, con lo que dice la hermana Elena, con lo que dice la Biblia, pero cada uno de acuerdo a lo que ha podido recibir, ¿no? Como dice Elías, ¿no? O sea, la hermana Elena recibió un poquito acá, un poquito allá, ella explicaba lo que entendía en ese momento, ¿no? Y quizás a futuro, ¿no? Con ya estudios teológicos, estudios de psicología, podemos entender mejor a qué se refería ella cuando ella habla de eso, ¿no? Y no necesariamente tenemos toda la verdad completa, ¿no? En ese sentido, no sé si me preguntan cuál es la iglesia verdadera, yo tiendo a no decir, ¿no? Es la iglesia adventista porque yo entiendo la iglesia como un conjunto de personas que van a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, existe verdad, existe sinceridad en mis hermanos que están en una iglesia bautista, en una iglesia pentecostal, en una iglesia dominical. Existe, sí, pero quizás ellos no han descubierto todo el bagaje doctrinal que tenemos los adventistas, ¿no? Pero la esencia cristiana, que es creer en Cristo, sí la entiende. Ahora, ellos están en un proceso de crecimiento, pues sí, sí, pero al final del día, eh, la salvación sigue siendo por fe, por gracia, ¿no? Y nosotros entendemos bien lo que dice Jesús, ¿no? En todos los rediles.
Entonces, al menos a mí la frase no es mi iglesia la verdadera, a mí me suena muy pretenciosa. Intento no usarla, intento no usarla. Lo que sí digo es, estoy en la iglesia adventista porque yo siento que existe eh, un estudio teológico muy grande que hace la iglesia, o sea, tiene la mayoría de doctrinas con las que yo siento que está en lo cierto. No siento que ha avanzado muchísimo. Hay un libro que de adolescente leí que se llamaba Lo que me gusta de tu religión. No lo he encontrado, quería pasárselos, pero describe a cada religión, ¿no? Y describe a los adventistas de una forma muy linda en el capítulo final. Él dice, los luteranos se quedaron con Lutero, los calvinistas con Calvino, o sea, se quedaron hasta ahí nada más, no quisieron investigar más, dijeron, este es como mi profeta, ¿no? Y hasta aquí llega mi investigación. Pero los adventistas avanzaron más. ¿Por qué? Porque ellos fueron personas que fueron expulsados de sus iglesias por apoyar a Miller, ¿no? Entonces, por apoyar a Miller, o sea, ellos no fueron personas como nosotros que a veces somos muy rígidos, ¿no? A veces no queremos ni escuchar, por ejemplo, una prédica de un bautista. No, ellos tenían su iglesia, ¿no? Cada uno tenía su iglesia, venían de diferentes iglesias. Tuvieron que dejar sus iglesias para seguir un movimiento que terminó en chasco. O sea, imagínense, ¿no? De dónde provenimos? Y a veces, como adventistas, hablamos, oye, herejes, tú, herejes, el bautista, el pentecostal, no sé, ¿no? Hablamos así rápidamente, descendemos de ahí, ¿no? Como que escupimos al cielo, ¿no? Venimos de una iglesia que viene de un chasco doctrinal tremendo. Entonces, ¿con qué cara yo voy a decir, oye, mi iglesia tiene las doctrinas, pulcras, no tiene ningún error? Cuando dentro de la misma iglesia existen hasta divergencias en algunos asuntos de interpretación alrededor de profecías. Eso me gustaría que lo estudiemos cuando estudiemos lo del juicio investigador, ¿no? Elías ya se ha leído todo el libro del juicio investigador. Entonces existen divergencias incluso dentro de esa interpretación, ¿no? Y luego de ese chasco, de alguna forma u otra lograron salir adelante y consolidar en un grupo, o sea, vino una bautista del séptimo día que guardaba el sábado, por ahí apareció otra persona que apoyó con otra doctrina, con otro conocimiento, ¿no? Y fue una miscelánea, una mezcla, ¿no? Y así es como nace nuestra iglesia, de una mezcla de personas excluidas de otras iglesias, de un movimiento basado en el chasco, de un movimiento basado en una mala interpretación doctrinal. Entonces, eso a mí me lleva a tener humildad respecto a cómo es que yo puedo ver a las otras iglesias, ¿sí? Entonces, eso me lleva a tener bastante humildad. Y yo lo que puedo decir es que, ¿yo por qué? O sea, pueden preguntar, ¿no? ¿Por qué te quedas en la iglesia adventista si tú de repente no tienes esa certeza de decir, oye, esta es la iglesia verdadera, la única que se va a salvar? No es que no tenga certeza, ¿no? Sino que yo tengo que ser precavida a nivel doctrinal. Si ya cada iglesia puede tener sus errores a nivel doctrinal. Es eso lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, pero me quedo en la iglesia adventista porque crecí en ella, porque yo creo en sus doctrinas, yo creo que sus doctrinas están bastante cerca de la verdad, bastante cerca. No van a ser perfectos porque es un estudio constante de la Biblia y actualizaciones que se siguen haciendo, ¿no? Eh, También creo que ha sido muy bendecida con el don de profecía de la hermana Elena, que ha crecido bastante, que Dios ha bendecido mucho a la iglesia y que tengo que aprender a ser humilde con respecto a las demás denominaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, decir así de frente o ir predicando por ahí, oye, mi iglesia es la verdadera, vente porque estás en Babilonia, no apoyo ese discurso yo al menos, ¿no? No me siento con capacidad de decirle a otras personas eso. ¿No? Y más aún cuando dentro de mi misma iglesia yo muchas veces me he sentido también discriminada o también muchas veces yo también he discriminado o muchas veces yo también no reflejo a Cristo completamente. No sé qué piensan ustedes. Yo me he chocado, me he tenido que chocar con esa parte del estudio, no sé, de la fe de Jesús cuando doy estudios, ¿no? Y intento decirlo de la mejor manera, ¿no? Decirlo, mi iglesia es la que se acerca bastante a la verdad teológica, por decirlo así, ¿no?
doctrinal, pero yo creo que Dios escucha a todas las iglesias. Eso sí lo creo firmemente. Dios escucha cada corazón de cada persona que le habla a Él. En el Antiguo Testamento, si ustedes lo leen, Dios tuvo relaciones mucho más duraderas, de mucha más fe con extranjeros que con propios israelitas. Imagínense eso, ¿no? Con Rahab, ¿no? Con Ruth, un ejemplo, ¿no? Ruth y era extranjera, imagínense, ¿no? No sé qué opinan sobre el tema, hermanos. A ver, Ahí el yo hermano les, yo Elías, les, hab- yo les hablé de mi opinión personal, ¿no? A ver, hermano Elías. hermano Elías dice, por ejemplo, en el comentario, yo he dicho que hay sistemas apóstatas, pero con mucho amor y en circunstancias específicas. Por ejemplo, a ver, nos aclara un poquito más, hermano Elías. A Allá, ver, hermano cuando, Elías. allá, miren, cuando he tenido la oportunidad de conversar con algunas personas, la Biblia es muy bonita, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una doctrina con otra persona que tiene una doctrina diferente, surge la conversación, ¿no? Entonces, me he topado con personas que son conflictivas. Pablo dice, ¿no? Hay personas que predican por conflicto, por discusión, por vanagloria, por amor, por distintos motivos, ¿no? Pero él dice, me gozo porque a los finales se predica. El punto es que cuando la persona tiene esa tendencia de conflicto, de discusión, y sé que no va a haber provecho, lo evito. Pero con personas donde yo he aceptado, por ejemplo, ¿no? Estudiando con alguna persona, no sé, de cualquier denominación, muchas veces me han dicho, ¿no? Desde el respeto, obviamente, mira, tu doctrina en esto es incorrecta. Esta doctrina, por ejemplo, me han dicho, y muchas veces me han dicho, tu doctrina del santuario es una doctrina apóstata, es una doctrina satánica. Ok, yo les he escuchado y me han expuesto sus motivos. Y yo también he expuesto desde el respeto porque es que considero que hay sistemas apóstatas. Conversando, ¿no? Ahora, esas situaciones se dan. Eh, no todos manejamos las situaciones de la misma manera, ¿no? Pero quería aportar algo pequeñito en relación con lo anterior, ¿no? Miren, la hermana Elena recomendó mucha literatura que no era, eh, y en su momento ya había literatura adventista cuando iniciaron, ¿no? Pero en ese momento, por ejemplo, ella recomienda de Juan Bunyan. A Juan Bunyan escribió un librito que es El Progreso del Peregrino. Ella lo recomienda. Otra, recomiendo mucho cosas de Lutero. Incluso ella habló bastante de salud, de cosas que en su tiempo, eh, incluso ha habido denuncias de plagio, no ha progresado ninguna, pero ha habido. ¿Por qué? Porque se parecían mucho. Entonces uno empieza a decir, ah, mira, es interesante, ¿no? Cómo de cosas, la gente secular habla de cosas valiosas. Por ejemplo, hoy en día, miren, dejando de lado exageraciones, pero este tema de hacer cambios en la alimentación, donde hay un impulso tremendo. ¿Por qué es que, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, McDonald's, Pizza Hut y todas las empresas grandes tienen ahora productos veganos? ¿Por qué? ¿No? Pongámonos a pensar por ese lado. Entonces, no todo lo que el mundo tiene es incorrecto. Ahora, ¿cuál es la cosa sí a considerar? Efesios 4:14. ¿Por qué? Porque Efesios 4:14 nos recuerda que algunos todavía tenemos que tener cuidado con esto porque nos puede arrastrar, dice, ¿no? Entonces dice, ya no seamos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nueva enseñanza. Porque sí, tengo varios compañeros de la iglesia que cuando llegaron a la universidad, la gran mayoría cambió su doctrina y muchos se hicieron ateos. Entonces, todo tiene su contexto, ¿no? Pero bueno, eso quería aportar. Gracias, hermano Elías. ¿Alguien más? Hermana Isabel, por ahí, hermana Carmela, algo secular que hayan leído, que digan, oye, esto concuerda con la Biblia, muy bueno está esto. Bueno, sí, sí, varios, ¿no? De otras denominaciones, por acá cerca de mi casa, en la iglesita de Antioquía. Y verdad que ellos realizan muy buenas actividades, sobre todo ahora en esto creo que ellos, su escuelita cristiana, lo hacen en febrero. Y ellos acá en el parquecito, ellos como reúnen a los niños de acá en mi parquecito y les hablan de Jesús, igualmente que una escuelita. Y yo escuchaba todos los días, yo decía, ¿qué será eso? Y entonces fui por ahí
justo que me iba a comprar. De ahí los vi de la iglesia en Antioquía, y ellos en verdad que son muy fervorosos, ¿ah? Muy disciplinados en lo Ellos poco son que he podido yo adventistas, hermana. apreciar. No, son dominicales del día Ah, domingo, ya, pero son también los sábados también tienen sus reuniones, pero su día central es los domingos. claro. Entonces, como la palabra misma dice que hay ovejas de otro redil, ¿no? Y a los últimos tiempos, ahí Dios nos reunirá, pues el pueblo remanente, no solamente los adventistas nosotros. Amén. Podemos, no podemos decir nosotros somos, digamos, lo que vamos a ser salvos, porque hay de otras iglesias, denominaciones que sí con fe y quizás son más fervorosos, su fe es más genuina que nosotros. Pues nosotros aún tenemos todavía nuestra falla, nuestros errores, aún siendo, digamos, guardando el sábado, porque incluso dice que el sábado no nos va a salvar, porque podemos ir el sábado, pero nuestro corazón está lejos del Señor. Y quizá la mayoría en la iglesia se da eso. Entonces, como dice, si tenemos esa oportunidad de conversar, yo a ninguno margino, si ellos vienen, muy bien, yo les hablo, nunca les digo, yo sí soy adventista, les digo, pero nunca critico, ni les digo no, y somos amigos, establecemos amistades con los vecinos o otras personas, porque nadie es justo, nadie es justo. Gracias a Dios que nosotros estamos, bueno, en la iglesia, que Dios es la preferida, ¿no? Por guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Ellos en sí fallan, digamos, respecto al domingo, pero ellos sí tienen una fe muy fervorosa, ¿no? Y yo pienso que no debemos nosotros de ser, digamos, discriminar o hablar mal de ellos, ¿no? Nunca lo hago tampoco. Yo comparto así tus ideas, ¿no? Algunas ideas contigo, Mari Laura, porque me parece que debería ser así. Nadie es perfecto. Ujú. Sí, o sea, por ejemplo, cuando estudiamos el conflicto de los siglos, yo lo he leído el libro, pero es súper anticatólico, ¿no? Sí. Papismo, romanismo, y le da duro al Papa, o sea, no podemos negarlo, ¿no? Entonces, yo no sé cómo comparten ese libro con gente que no es Oliver si le adventista. da duro, le da Oliver ¿A quién le Coronado. da? ¿Qué? ¿De Oliver? Oliver Coronado sí es bien directo, sí, bien cuando Sí, habla. sí. O sea, Sí, al bien menos directo. yo en profecías he entendido, ¿no? Y eso me ayudó bastante Marvin Moore. Él tiene un libro que ¿será que podría ocurrir? Donde él traslada todo el comportamiento del cristianismo en cada etapa. Es muy lindo el libro. Ojalá después de este libro podríamos leer ese, ¿no? A mí me abrió la mente, me ayudó muchísimo y encontré bastante también otra literatura que leí y muy lindo. Él habla, ¿no? De que el espíritu de la bestia de Apocalipsis 13, ¿no? Del dragón del 12, de Daniel, ¿no? 7, es un espíritu que se va trasladando, o sea, no está estático. Nosotros lo interpretamos, decimos, oye, ya es la iglesia romana del pasado, ¿no? Pero algunos van más allá, algunos dicen, es la iglesia romana de hoy. Pero según la interpretación que tenemos o en el momento del tiempo que estamos, ahorita está con una herida mortal, ahorita no ha revivido, no está en funcionamiento ese sistema, ¿sí? Así que si ahorita tú te pones a predicar, es actualmente, ¿no? Es esto, aquello, y le das todas las características de la gran ramera, estamos cometiendo un error teológico un poco grande, porque no es en este momento. Por eso es que muchos critican, ¿no? Y con saña dicen, no, estás guardando el domingo, estás honrando, no sé, a Tamuz, estás honrando, estás siendo idólatra, esta hermana, los que guardan el domingo están perdidos. Prácticamente es lo que dicen en su sermón, ¿no? Tenemos que guardar el sábado porque somos salvos. Estamos cometiendo un error. Los que guardan el domingo en ese momento no son conscientes, ellos lo guardan por tradición, no son conscientes de quién están adorando. ¿Sí? No, no, Ese no hay, fue, no, no, no hay voluntad, es algo sin dolo, no sé si me dejo entender. Así como cuando tú atropellas a alguien y es un delito culposo, no hay dolo ahí, ¿sí? Un accidente, ¿no? Mari Laura, es igual, a mí me llegó al WhatsApp también. Por ejemplo, cuando nosotros decimos amén, no hay unas manitos bien juntas y lo hacemos, ¿no?
Pero ahí me llegó, de repente les voy a compartir ahí, donde esa es una adoración al Buda. No sé si te ha llegado a ti. No, no me Pero llega. se ve la imagen del Buda idéntica, las manos así bien pegaditas. Y esa es la forma los adoradores, seguidores del Buda, desde antiguamente, ¿no? Épocas anteriores, han venido haciéndolo en su adoración. Entonces, este hermano decía que no Estamos debemos, adorando a Buda. es- él decía, estamos adorando al Buda, porque nuestras manitos lo estamos haciendo igual. Por eso él decía, y yo mejor digo amén. O sea, cuando alguien envía algo bueno o algo, dice amén, pero ya no coloca esas manos. Por eso dice, ahora yo les estoy diciendo para que no cometan, bueno, si son inocentes, ignorantemente, pues ustedes lo hacen y bueno, no hay pecado, pero ahora que les digo ya depende de ustedes. Así dice. Algo así, va por ahí, Ajá, ¿no? algo Va por ahí. así. Yo me he quedado, pero ¿qué tiene que ver las manos? No estoy adorando, digamos, al Buda, pero dice así, si ustedes hacen esas manos bien pegaditas, están Ahí se adorando al Buda. aplica el principio de Pablo, pues, ¿no? Cuando se armó el debate por la carne, si podían comer carne, Ajá. ¿no? Y el problema era que esa carne había sido sacrificada a ídolos, probablemente. Había una alta probabilidad que sí había sido sacrificada a ídolos. Entonces la gente decía, entonces ya no comemos carne porque si la compramos estamos participando del ritual que hubo antes, ¿no? De matar al animal y sacrificarlo al ídolo, ¿no? Entonces la gente comenzó ahí a preguntarse, ¿y si lo hago y si no lo hago? Entonces él dice, pues no, la estás comprando, ¿no? La estás comprando y tu intención no es adorar al ídolo. Y que tú la comas no va a pasar nada. Entonces, pero quien se sienta mal, que no lo haga, dice, ¿no? Porque está yendo contra su conciencia. Y quien lo haga, tampoco lo juzguen, ¿no? Porque no está haciéndolo, ¿no? Entonces, algo así va, ¿no? Sí, sí, sí es que es cierta esa publicación que le han mandado, hermana, de que las manitos juntas, que de parte Buda, puede Sí, ser, ¿verdad? ¿sí? Pero yo Sí, cuando hago eso, esa posición que le he aprendido de tradición, ¿no? De tomar las manos, yo lo estoy haciendo a Dios, no lo estoy haciendo a Buda, ¿no? claro, yo Yo lo estoy también. haciendo a Dios. Mi intencionalidad en ese sentido cuenta, ¿no? Cierto. Y lo mismo sucede con el domingo, ¿no? La intencionalidad cuenta. Esta gente está queriendo adorar a Dios, no queriendo adorar a Satanás, ¿no? Entonces, ¿por qué a lo que voy es eso, no? Porque Marvin Moore explica en su libro, y lo dice de una manera muy bonita, dice, o sea, dice, el espíritu de la bestia, que es un espíritu usurpador de Dios, que quiere hacer, quiere a la mala, obligar a la gente a que lo obedezca, ¿no? Es prácticamente una dictadura lo que quiere este espíritu. Este espíritu ha estado en la iglesia romana en esos 1260 años, aparece ahí, se posesiona de la iglesia romana y luego pierde poder. Y adivinen a dónde se va ese espíritu. La iglesia se mueve, pues, ¿no? Dice que ellos emigran a Estados Unidos, ¿no? Aparecen los puritanos, ¿no? Y muchas veces escuchamos cosas buenas de los puritanos, y probablemente sí, no era gente que se memorizaba la Biblia, que estaba muy cerca de Dios, dice, pero también llegaron a ser unos criminales, y es eso lo que él dice, ¿no? El espíritu se mueve hacia donde la persona que se cree religiosa quiere imponer su voluntad hacia los demás. O sea, la persona llega y dice, esta es mi iglesia verdadera y tú adoras así, pero ahí hay indios nativos que están adorando a otros ídolos. No, voten esos ídolos, si es posible, mátenlos, si es posible, quítenle la lengua, que hablen nuestro idioma. Ahí llega el espíritu sanguinario de la bestia, por imposición, no viene por amor, ¿no? Entonces los puritanos hacen eso, sí. O sea que el espíritu que estaba ahí, malvado ahí, oprimiendo a la gente a través de la iglesia romana, pasó ahora a los que decían salir de esa opresión. Apenas este grupo salió de la opresión, se volvió opresor. Y así empieza el cristianismo en Estados Unidos. A través de leyes, ellos mandaban a la gente a la cárcel si no guardaban el domingo, ¿no? A través de leyes. Ellos guardaban el domingo, lo impusieron y a través de leyes mandaban a la cárcel a la gente. Entonces, nos preguntamos otra vez, ¿está bien interpretar, decir, oye, acá está y siempre va a ser así? No. La hermana Elena habla que para el final de los tiempos existe una coalición, dice, de todas las iglesias que dicen ser cristianas y van a adorar a la bestia. Es decir, que no es solamente el poder de una sola iglesia, sino que son todas, ¿sí?
Y de alguna forma, ¿cómo es que se da esto? Porque hoy en día el amor de Cristo no vende, la gracia de Cristo no vende, lo que vende es el autoritarismo. Lo que vende es Bukele, Nayib Bukele, lo que vende es este personaje de Argentina, ¿no? Milei, ¿no? Lo que vende es quiero al preso muerto, ¿no? Quiero al bandido muerto, ¿no? Eso es lo que vende hoy en día, ¿no? Y también está en la iglesia ese espíritu de sangre, ¿no? Que yo no quiero que me hablen bonito. Le escuchan al pastor Bullón hablando algo bonito, no, él habla muy suavecito, no habla de doctrina, no habla de eso, crítica, ¿no? No hablar de amor, tienen que hablar de la ley, tienen que hablar cómo las mujeres se deben vestir, tienen que hablar cómo es que se debe guardar el sábado y imponer, ¿no? Entonces, ahí está el espíritu, ¿no? Y él lo habla, ¿no? Y él, no sé, ¿se acuerda, hermana Carmela, hermana Isabel? Hablamos del fundamentalismo, ¿no? Y él habla que el fundamentalismo se ha colado en todas las iglesias, se ha colado también en la iglesia adventista. Y de ahí nace este libro, porque él dice, nos hemos vuelto legalistas y perfeccionistas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de eso, ¿no? Porque como les digo, en los tiempos finales ese espíritu de la bestia no va a estar solamente en la iglesia católica, va a estar en todas las iglesias y de ahí va a sacar gente. Entonces, basándome en esa interpretación, yo prefiero no decir, oye, el espíritu está allá, está acá. No, yo explico, ¿no? En ese tiempo, sí, la iglesia católica cometió muchos crímenes, cometió esto, aquello, se dejó llevar por el espíritu de imposición, no era un espíritu cristiano. Si no era un espíritu cristiano, no era el espíritu de Cristo. Entonces ahora ese espíritu se está moviendo a través de todas las iglesias que buscan de alguna forma tener poder político y que buscan de alguna forma llegar al poder, ¿no? Y imponer su voluntad. Y él hace, con eso termino, porque ese tema es muy grande, pero con eso termino, ¿no? Y yo le pregunté eso, le he preguntado a algunos adventistas, a ustedes también les hice la pregunta, ¿no? Y me deja pensando mucho que a veces no hemos entendido el concepto de libertad religiosa. Nosotros los adventistas predicamos la libertad religiosa, pero no la entendemos bien. Nos dice, ¿no? En una parte del libro pregunta, dice, ¿será que si llega un adventista al poder, imagínense, ¿no? Aquí en el Perú llega un adventista a ser presidente, ¿no? O llega a tener gran poder en el Congreso, no sé, ¿no? Y impone una ley, dice, vamos a guardar el sábado, por ley, ¿no? Entonces, la mayoría de adventistas me responde, sí, está bien, porque la ley no se contradice con lo que dice Dios. No está bien, no está bien. Y la hermana Elena lo dice. Adventistas que han leído la hermana Elena. No está bien imponer tu voluntad a los demás. Lo que hace Nabucodonosor, ¿no? Luego de que ve las proezas que hace Dios, ¿no? Al salvar a estos amigos de Daniel del horno, y dice, nadie se atreva a maldecir a su Dios y prácticamente les impone ese Dios, ese es un espíritu impositivo, dice. Y nosotros cuando leemos esa frase de Nabucodonosor, nosotros decimos, qué bueno, pues no reconoció, no, estaba imponiendo a Dios. No estaba haciendo, no lo había reconocido. Y nos damos cuenta porque al final él seguía siendo el mismo orgulloso de siempre, ¿no? Y al final tuvo que convertirse en animal para aprender a tener un corazón de carne, ¿no? Un corazón de hombre. Y es algo muy interesante de ver, que muchos adventistas estarían felices con alguien que viniera a imponer el sábado como día de descanso. Y dice, no, porque estarías violando la libertad de conciencia de otras personas. No todos descansan el sábado. No todos descansan el sábado, otros descansan en viernes, ¿no? En domingo, y estarías violando su libertad. Entonces, libertad religiosa es atender a mi conciencia, ¿no? Y tener en cuenta que lo que para mí puede ser bueno, para mi hermano, para mi prójimo, no puede ser bueno. Entonces yo voy a respetar que esta persona no considere bueno esto, ¿no? Y ahí es cuando el libro pues, se pone interesante. Pero yo a la mayoría de adventistas que le he preguntado me dicen, está bien, está bien. La respuesta a eso es, no estamos entendiendo el concepto de libertad religiosa. Es eso. No estamos entendiéndolo. Libertad es libertad. Sea para bien o para mal, es libertad, ¿no? Entonces, hermano Isaías, hemos quitado una parte ahí, hemos hecho un paréntesis. Eh, ¿Algo más que quiera añadir Y la en su tercera, resumen? y En su vamos resumen. a la tercera fuente donde los cristianos pueden buscar conocimientos acerca de su percepción y motivos para el pecado, es en la vida
diaria. ¿Qué dice la hermana Elena? Si el pueblo de Dios meditara con atención en las acciones de cada día y la revisara con cuidado, con el fin de llegar a conocer sus propios hábitos de vida, se conocerían a sí mismos mejor. Al hacer un recuento de su vida diaria en todas las circunstancias, conocerían sus propios motivos, los principios que los impulsan. Y sigue diciendo, esta revisión diaria de nuestros actos para ver si la conciencia aprueba o condena es necesaria para todos los que desean llegar a la perfección del carácter cristiano. Y justamente conversábamos de ello, que a veces no nos autoanalizamos y siempre tratamos de juzgar a otros, miramos a otros, pero nosotros estamos andando diferente a ello. Entonces, bien clarito lo dice aquí el pastor, de que hay que analizar nuestra vida diaria. Todos los días nosotros tomamos decisiones, actuamos las 24 horas en pensamiento, en actitudes, y acaba el día y nos olvidamos. Sin embargo, es necesario sentarnos a analizar nuestra vida diaria. ¿Qué he hecho? ¿Qué he pensado? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué debo hacer? ¿En qué me he equivocado? Y de esa manera pedir la ayuda de Dios, de que sí, porque mayormente nos equivocamos y necesitamos la ayuda de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que reconocer para tener conocimiento de la vida espiritual. Y para terminar, digo yo siempre he afirmado de que lo admiro por su obra, por sus actitudes, a una persona que no es adventista, sin embargo, por la forma como actúa en el mundo, nos da una lección. Fue la Madre Teresa de Calcuta. Y yo pienso que a ella lo hallaremos en el cielo si es que estamos hablando. Entonces, hemos visto tres formas de conocer la palabra de Dios, o analizar a través de la Biblia, a través de los libros y a través del análisis de nuestra vida diaria. Que Dios nos ayude y gracias por los aportes de cada uno de ustedes. Nos falta mucho que aprender para eliminar el dragón que todos llevamos dentro. Exacto, hermano. También ahí menciona el autor que es muy necesario leer los escritos de la hermana Elena. Es muy Así es. necesario. Yo les menciono esto porque muchas veces encuentro así, como les digo, ¿no? Posts tendenciosos en las redes o posts que llevan a odio, ¿no? Quizás a la iglesia católica o otro tipo de iglesia, ¿no? Y no somos llamados a hacer eso. Sí, no sé quién nos ha metido en la cabeza que ganar una discusión doctrinal va a llevar más gente a la iglesia. No sé quién nos ha metido en la cabeza que, que no sé comportarnos como el padre Luis Toro. No sé si lo han escuchado, Luis Toro, de manera así fría, dura y sarcástica, burlándonos de otras iglesias, va a llevar a más gente a la iglesia. No, yo más bien lo escucho a este cura, ¿no? Y jamás iría a su iglesia, ¿no? Algo así, pasa una repulsión por mí, ¿no? Entonces, vamos a intentar, reflejar a Cristo, ¿no? Y la hermana Elena habla bastante en sus libros sobre eso, ¿sí? Sobre las libertades, sobre respetar, sobre libertad religiosa, y es algo también avanzado para su época, ¿no? A Elías le estaba comentando esta semana, ¿no? De que cómo la hermana Elena recibió revelación avanzada para su época, ¿no? Avanzada para su época, ¿no? Hay un texto que yo lo comenté una vez en un tema que hice, que donde la hermana Elena habla sobre el maltrato animal. Y en esas épocas donde prácticamente nadie hablaba sobre eso, ella se atreve a hablar de ese tema, ¿no? Y ella lo pone como parte principal del tema de Balaán y Balac, cuando Balaán golpea a la su asna, ¿no? Y es súper interesante ver cómo el espíritu le impresiona hablar de eso, a decir que cada acto de crueldad animal está siendo apuntado en los cielos, dice, y las personas van a dar cuenta de ellos. Creen que no, pero sí van a dar cuenta de ello. Y yo cuando leí ese capítulo me emocionó muchísimo. ¿Por qué? Porque dentro del cristianismo yo me considero alguien animalista. No soy vegana aún, pero ojalá quisiera hacerlo. Ojalá haya el valor algún día de hacerlo. Pero me refiero a que no encuentro esa literatura, no encuentro gente que se atreva a hablar sobre eso.
Dentro de la iglesia a veces hablamos otros temas, y a veces leemos, pero no sacamos otras visiones de los textos bíblicos, sacamos la misma que viene en el mismo folleto, ¿no? Y a veces hay cositas interesantes ahí que encontrar, ¿no? Y ella lo encuentra. Y dice, hablemos sobre el maltrato animal en el tema que simplemente el tema principal es la profecía mesiánica, ¿no? Y es muy interesante cómo ella lo toca, ¿no? Y el tema de la reforma pro salud también, súper interesante, ¿no? Y entonces, cuando leamos la Torá, vamos a encontrar cosas interesantes para analizar, y la hermana Elena también tiene su punto de vista que dar en eso, ¿no? Entonces, tenemos mucha literatura de la hermana Elena, tenemos la Biblia misma, que, vuelvo y repito, no es un libro de ciencia, todo lo que está en la Biblia no vamos a intentar comprobarlo, vamos a estar analizando las genealogías y viendo si existió tal personaje o no, porque nos vamos a perder en ello. Tenemos que sacar un estudio doctrinal de algunos conceptos y tenemos que sacar un estudio devocional poniéndonos en el lugar del personaje y sacando algo para nuestra vida. Y no tenemos que ignorar la sabiduría o la inteligencia que circula en el mundo secular. No podemos ignorarla, porque son gente que se dedica a ello. Como decía el hermano, ¿no? Thomas Edison, si no se hubiera dedicado de lleno, ¿no? A sacar la bombilla, quizás hoy no avanzaríamos, ¿no? Porque hoy día tenemos luz y eso ha avanzado, ese invento muchísimo, ¿no? Ya ha avanzado a otro tipo de luz, ya no es esa luz amarilla, ¿no? Sino que ya es una luz blanca, ¿no? Entonces, vemos eso. O sea, hay gente apasionada por el estudio, ¿no? Y no podemos despreciarlo simplemente por el hecho que no pertenecen a nuestra iglesia, ¿no? Así de simple, ¿no? Y tenemos que respetar esas diferencias y aprender de ellas. Entonces, el libro va a tocar un poco más de consejos después en los siguientes capítulos, y son consejos que muchas veces vienen de libros seculares, ¿sí? Y no por eso son menos importantes. Entonces, cierro con eso. Gracias, hermano. Gracias, hermano, por su resumen. Qué bueno que pudo conectarse, darse un tiempito ahí para Gracias a visitarnos, ustedes. porque de ahí lo perdemos. No se pierde mucho, pues, hermano. No nos deje Ustedes me mucho tiempo enseñan. abandonados. Ustedes me enseñan porque yo no los veo en Filadelfia. Bueno, entonces con eso ya vamos cerrando. Este jueves no va a haber reunión, sería el otro domingo, ¿sí? Elías, creo que te toca a ti el tema, me parece. Ah, sí, sí, Ya, Carolina. ok. Si hay algún comentario más para cerrar la noche, o ya. Más bien, mira, como te dije la vez anterior, agradecerte mucho por estos espacios que brindas, porque es valioso cuando escuchas posturas distintas. Por eso mucho me gusta esto. Yo me junto y estudio con hermanos de diferentes iglesias, sea de la religión que sea, me gusta estudiar, te enriquece. Por ejemplo, mira, en lo anterior, por ejemplo, Pablo, cuenta la hermana Elena, en el Ministerio de Curación, ahí lo puse en el chat, página 164. Mira, dice que Pablo contestó cuando le hablaban de lógica, con lógica, cuando le hablaban de ciencia, con ciencia, cuando le hablaban de filosofía, con filosofía. Este era un personaje que estudió todas estas cosas para poder contestar, para poder de ahí llevarlos a algo correcto. Entonces, miren, esto me gusta porque hay una corriente muy fuerte y, bueno, ustedes conocen, ¿no? Pero me he podido encontrar con personas que, mira, no sé cómo llegaron a eso, ¿no? Solo Dios lo sabe, pero ya sea buena, mala intención, solo Dios lo sabe, pero hay influencias legalistas y eso es peligroso. Pero también hay influencias libertinas, hay libertinaje. Pablo habla de eso, ¿no? No convertir nuestra libertad en libertinaje. Entonces, gracias por estos espacios, gracias por el tema que tocó hoy día, porque considerar nuestra forma pecaminosa de pensar es fundamental. Jesús en Mateo 5:28 dijo, ¿no? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciar ya adulteró. Mira, no hubo acto, pero en la mente ya es pecado. Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. O sea, no lo maté. En mi mente nomás ya lo aborrecí. No le dije ni una palabra. Pero en mi mente, Primera de Juan 3:15, mira, me recuerda que por aborrecer a mi hermano ya soy homicida. Y eso me hace darle gracias a Dios que Él vino a morir en mi lugar y a cumplir la ley perfectamente, porque a mí me es imposible. Por eso cada día corro a Dios a pedir perdón y a pedirle su ayuda para ir luchando contra este dragón, contra esta naturaleza humana pecaminosa que tenemos. A continuar, Carolina. Ah, Carolina, y también quería aportar este pequeñito. Mi esposa está por ahí, Neri Sinaragua dice. Este, Ah, ya, ya. dentro de poco, sí, pero le pasé el enlace.
Ah, ya, orando, qué porque bueno. dentro de poco ya va a venir por acá, madre mía. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos. ¿Qué tal, Deri Sinaragua? Mucho gusto, bienvenida. Bueno, ya estamos terminando, entonces, ¿algún comentario más? Si no, ya cerramos. Hermana Carmela, hermana Isabel, díganme que están despiertas, por favor. No han caído. ¿Están vivas? Al menos estamos despiertos, pues, si no me hubiera ganado el sueño. No, está interesante. Y el aporte de ustedes dos, magnífico, del hermano Isaías. Buenos aportes de ustedes, los grandes maestros. Ya, hermana. Ya, ahí le voy a pasar también su tema luego. No, no. Esperamos, Barbaridad. esperamos. Lo que intento es Elías. de que nos abramos un poco, pues, ¿no? Porque a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? A veces hablar de estos temas quizás en la iglesia o hablar de estos temas quizás con pastores o teólogos da un poco de vergüenza, ¿no? O a veces nos sentimos un poco intimidados, ¿no? Pero hablemos, porque acá no, nadie es superior a nadie, de que hablemos lo que pensamos, lo que creemos y tratemos de llegar a un consenso, a un diálogo, que es lo importante, ¿no? Hermana Carmela, ¿le quedó alguna duda? ¿Algo? La vez pasada me dijo que no había entendido lo de Santiago, pero volveremos a repetirlo en el próximo estudio. A ver, vamos a ver si la Y hermana Mari vuelve a Laura, conectarse. sería bueno que lo repitan porque yo no estuve en esa reunión. Por Y ser, bueno, estoy nula. Ah, ok. A ver, voy a entender la grabación, espera un momentito.